Estallido electoral contra cronograma petrolero, las 8 claves de la oposición y el desafío frontal a Donald Trump. Venezolanos en modo supervivencia, cortes eléctricos, falta de agua y colas por comida, el déjà vu de 2014. Criptofraude venezolano, 32,000 tokens fantasmas sacuden el mercado, les contamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su cita diaria con la información en el noticiero matutino de Impacto Venezuela. Hoy es lunes 13 de abril de 2026. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. ¿Listos para desglosar las noticias que nos mueven, nos preocupan y nos impactan? Vamos entonces. Venezuela no espera ni por Estados Unidos ni por falsas transiciones. En una jornada marcada por la tensión y el reclamo de urgencia, la plataforma unitaria trazó una ruta que choca frontalmente con los tiempos diplomáticos. Por su parte, con un discurso disruptivo y visiblemente molesta, la líder opositora María Corina Machado al parecer decidió romper abiertamente con la agenda de 3 fases de la administración del presidente Donald Trump al exigir elecciones ya. Génesis Pérez con el informe. En 8 puntos clave, la coalición opositora venezolana presentó este domingo 12 de abril su estrategia para una transición que, según advirtieron unánimemente, voceros como el diplomático y el líder opositor Edmundo González Urrutia, aún no ha comenzado debido a la persistencia de las estructuras de poder actuales. Venezuela decidió y decidirá de nuevo porque ese espíritu de cambio nadie se lo ha podido robar. Está vivo y nosotros somos su garantía. Sin elecciones libres no hay transición democrática. Sin embargo, el centro de gravedad del evento se desplazó hacia el reclamo airado de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien exigió elecciones, dinamitando el cronograma de la gradualidad que se cocina en los despachos de Washington. El país está unido y clama por su derecho a elegir libremente, todos los que tenemos derecho a elegir. Queremos elecciones para elegir a todo, legitimar con nuestra participación en unas elecciones impecables que van a ser un ejemplo para el planeta. Y el país las quiere ya. Para la líder de 20 Venezuela, la crisis no admite la espera diplomática ni los plazos externos. Su exigencia de un estallido electoral inmediato busca renovar la totalidad de los poderes públicos de forma simultánea. Igualmente, la plataforma unitaria respaldó la necesidad de reconstruir las condiciones institucionales antes de cualquier cita a las urnas. Figuras del activismo político como Juan Pablo Guanipa y Roberto Enríquez fueron categóricos al señalar que no existen garantías con el Consejo Nacional Electoral. La Plataforma Unitaria Democrática reitera su disposición junto al liderazgo legitimado de impulsar todos los esfuerzos políticos orientados a lograr una transición democrática pacífica y constitucional, condicionado a la existencia de garantías verificables que permitan elecciones auténticamente libres. Luchemos por elecciones libres, que son el camino para lograr el cambio y la Venezuela que todos soñamos. Machado también habló de su próximo regreso al país y manifestó su interés en iniciar una gira, al tiempo que reivindicó la organización ciudadana en 2024, cuando se recopilaron más de 25,000 actas que, según la oposición, evidenciaron la victoria de Edmundo González Urrutia. Muy pronto estaré de regreso con ustedes. A cada uno vamos a recorrer todo el país, cada uno de los 335 municipios, las 1.300 parroquias, todas, uno por uno. Este desajuste entre la urgencia de la dirigencia local y el cronograma de estabilización petrolera de la Casa Blanca plantea un escenario de riesgos compartidos. Si bien la autonomía de Machado refuerza su legitimidad interna al no parecer un movimiento tutelado, la desalineación con las 3 fases de Trump podría debilitar el flujo de recursos y el respaldo diplomático crítico en un momento de asfixia institucional. Ante este panorama, consultamos al diplomático y asesor político Edgardo Buscaglia.
La oposición política va a tener que operar de manera mucho más coordinada que en el pasado. Eso va a ser un desafío futuro. Yo le tengo más temor a eso, de que no existan vacíos de Estado. La jornada concluyó con un llamado a la organización de base, pero bajo la sombra de la advertencia de Machado. La soberanía venezolana no puede ser rehén de agendas extranjeras, mientras el país demanda un cambio irreversible ahora mismo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Ni fases ni esperas. La oposición le dice no a los tiempos y prioridades de Donald Trump y exige elecciones ya en Venezuela. Pero, ¿te sumas a la presión de María Corina Machado o apuestas por el plan de Estados Unidos? Tu opinión cuenta. Escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos en la emisión estelar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asegura que el chavismo está firme, cohesionado y en control absoluto del poder, pero el país percibe una gestión que orbita en torno a la Casa Blanca. Quique Frías nos amplía. El chavismo sigue concentrando sus esfuerzos en una narrativa comunicacional de que Venezuela sigue bajo su control y que la soberanía está garantizada, pero en la práctica el gobierno de Estados Unidos pide y se hace, logrando importantes reformas institucionales. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, asegura que el gobierno encargado no recibe líneas de la Casa Blanca. Porque el encargado del tema del diálogo político por parte del chavismo soy yo, nada. Hasta ahora ni una sola vez nos han dicho tal día deben hacer esta cosa, tal otro día deben hacer esta otra cosa, de forma prístina. Ni una sola vez, ni un solo funcionario de los Estados Unidos nos ha dicho, mire, aprueben la ley tal día. Porque además eso sería violatorio de esta Constitución. Pero los venezolanos se leen otra cosa distinta a lo que proponen los Rodríguez. Una medición reciente de la encuesta Mega Análisis revela que un gran porcentaje apoya el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela, aunque ese apoyo es sensible a decisiones que consideran cuestionables, como sus halagos a la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. You look at Venezuela, we're doing so well with Venezuela. Great time to have Venezuela. And by the way, Venezuela now is making more money than they've ever made before, and we're participating in those profits. O que hasta ahora el resurgir petrolero no se ve en los salarios. La marcha de los sindicatos el próximo 9 de abril a la embajada norteamericana en Caracas da cuenta de ello. Con el país entrampado entre un cambio inevitable y una cúpula de poder abigarrada a los poderes públicos, Jorge Rodríguez por primera vez admitió una crisis de confianza, que a su juicio solo se puede solventar con diálogos profundos y reconocimientos entre chavismo y oposición. Luego estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, incluso con, y yo no sé si esto le sonará a tu vaso o no, con sectores políticos de la oposición que viven en el exterior. La ausencia de garantías verdaderas, cada vez que nos hemos sentado, siempre nos olvidamos del párrafo que debe tener todo acuerdo que se haga entre sectores políticos sobre cuáles son las garantías que vamos a tener. El régimen del clan Rodríguez intenta proyectar firmeza absoluta, pero reconoce que el país sigue hundido en una fractura por el criterio de los sectores de poder. La expectativa del pueblo venezolano está centrada en una primera instancia, por supuesto, en el cambio político, en el cambio de gobierno, en el inicio de la transición hacia una apertura y la consolidación de un gobierno democrático. Pero también porque entendemos que ese gobierno va a mejorar las condiciones de vida. Y uno de los reclamos latentes fundamentales que tiene ahorita el venezolano es precisamente ese, que se mejore su economía, que se mejore su capacidad de ingreso, que se mejore su poder adquisitivo. Y eso todavía no se está viendo con contundencia, es decir, hay una expectativa no cumplida. Si la tercera ola del chavismo estuviera llevando por sí solo esta nueva etapa para la nación, la presión social no miraría hacia el norte a exigir respuestas al gobierno de Estados Unidos. Para convencer, ahora le tocará hablar y entregarle resultados a una población que exige un mejor país. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. ¿Se olvidó Estados Unidos de Venezuela? La agenda global cambió y con ella su lugar en la mira internacional. Lo que antes era prioridad, hoy pasa a segundo plano. Dentro del país
se están tomando decisiones importantes que están marcando el rumbo de la nación. María José Prado nos cuenta. La atención internacional se desplaza hacia conflictos en Medio Oriente, donde las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen en vilo la estabilidad global, y Venezuela parece dejar de ser prioridad en la agenda de Washington, reduciendo la presión política externa sobre el país. Sin embargo, a pesar de este cambio de foco, algunas voces en el Congreso estadounidense no apartan la mirada de la situación venezolana. Bueno, yo creo que más que un cambio de foco, lo que ha habido es una ampliación de los objetivos de la política exterior, que no debería haber razón para que significara una alteración con la situación de Venezuela. Es cierto que cuando hay más asuntos que atender, pues hay un riesgo de que la tensión se disipe, pero pareciera que hay una decisión ya tomada con el caso Venezuela. Desde Estados Unidos aumentan las críticas hacia el oficialismo venezolano. El senador Rick Scott pidió reimponer sanciones contra la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunciando represión y asegurando que el gobierno no ha cumplido nada de lo prometido. Una de las grandes preguntas que se está haciendo ahorita es, si bien el régimen está tutelado por los Estados Unidos, también la oposición está tutelada por los Estados Unidos. Recordemos que el régimen no le ha permitido regresar a territorio a María Corina Machado, pero los Estados Unidos le han recomendado, le han sugerido, entre comillas, que tampoco regrese, lo cual demuestra que la tutela no solamente se ejerce respecto del régimen que detenta el poder, sino incluso de la oposición democrática que trata de destruir esta estructura dictatorial que mantiene al chavismo en el poder. Entonces, la realidad en este momento es que la autonomía de los venezolanos está seriamente cuestionada porque tanto régimen como oposición dependen de un país que unilateralmente ya llevó a cabo unas acciones de fuerza y que amenaza precisamente con una acción de fuerza similar a los del régimen si en algún momento determinado se distraen de la dirección que marcan los Estados Unidos. Se suma el congresista Carlos Jiménez, quien insistió en aumentar la presión sobre el oficialismo y señaló directamente a Diosdado Cabello como responsable de la represión, pidiendo que enfrente la justicia. Asimismo, demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusaron al presidente Donald Trump de priorizar el petróleo venezolano por encima de la democracia, tras el levantamiento de sanciones a Delcy Rodríguez. Bueno, el gobierno interino de Delcy pareciera que está haciendo los cambios mínimos que debe hacer. Es decir, pareciera que, digamos, toma medidas en aquellos asuntos que son de la mayor relevancia para los Estados Unidos, pero digamos, llega hasta el mínimo requerido. No avanza como cabría esperarse y como requiere que se avance en una situación tan grave como la que tiene el país. Esto tiene que ver con que también la estrategia de Delcy Rodríguez es la de ganar tiempo en espera de que se produzca algún tipo de debilitamiento de la posición de los Estados Unidos. Venezuela avanza en una reconfiguración interna que ya comienza a transformar su modelo económico en medio de un menor escrutinio internacional. En este contexto, más que un olvido, lo que se evidencia es un cambio en la forma en que Estados Unidos observa y actúa sobre el país. Nuevos rostros, viejos conflictos. El poder ciudadano se estrena entre la confrontación y la sombra de la parcialidad. Con discursos que justifican al Estado frente al reclamo de estudiantes, la Fiscalía y la Defensoría inician una gestión que, lejos de dar garantías, pulveriza la esperanza de una justicia independiente. Los detalles con Juliana Palmar. La llegada de Eglé González Lobato a la Defensoría del Pueblo comenzó con contratiempos. Un altercado con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela marca un arranque que contradice el rol esencial de la institución: servir de puente entre el ciudadano y el poder. Desde Impacto Venezuela intentamos contactar a la nueva autoridad del poder moral, pero no obtuvimos respuesta. Pedirle el favor, ya hicieron la protesta, lo que ustedes quieran, pero yo espero que permitan que la gente se exprese. Profe, ¿usted le parece que todo es libertad de expresión? Espero que la gente se exprese. Ustedes saben, yo pido que estoy mediando, pido que les permitan a los estudiantes expresar. El punto es que nosotros estamos cesando. Yo veo que estamos pacíficamente en el pasillo. Yo creo que esto es demasiado. Bueno, yo lo resumiría más o menos diciendo que vienen días de mayor oscuridad para el tema de derechos humanos en Venezuela. Eso no nos queda duda. Los Rodríguez se han asegurado, primero, la impunidad de sus propias acciones, que eso para ellos era fundamental, la impunidad de sus acciones en lo económico, en sus esquemas de lavado de activos, de corrupción administrativa, pero también en las violaciones de derechos humanos. Y han dado, sobre todo en el caso de la Defensoría del Pueblo,
una suerte de matiz pseudoacadémico que no tenía, con el cual creen que de alguna manera gana legitimidad, pero colocar una militante antioposición. En paralelo, el nuevo fiscal general Larry DeBoe inicia su gestión en medio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en centros de detención. Su postura frente a denuncias de violaciones de derechos humanos refuerza las críticas que desde distintos sectores advierten sobre la continuidad de una fiscalía alineada al poder político más que al principio de objetividad. En el caso de Larry DeBoe no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Prácticamente ha legalizado la tortura en Venezuela, la ha legalizado con la vergonzosa comunicado del Ministerio Público, donde plantea que esos actos de tortura, sin haberlos investigado, hacen parte del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, sin haber aplicado el protocolo de Estambul, que era lo que correspondía. Así que no son buenas noticias en materia de derechos humanos en Venezuela. Creo que viene una profundización de la crisis de derechos humanos y viene que ya bastante golpeados están con estas designaciones ilegales, inconstitucionales, sin que se llenen requisitos, sin baremo, tal vez de los peores candidatos que había. En paralelo, las declaraciones de familiares de detenidos, como Margaret Baduel, ponen en evidencia las contradicciones entre la versión institucional y los testimonios directos. Esta fractura narrativa no solo golpea la credibilidad del Ministerio Público, sino que expone una tensión creciente entre el discurso de Estado y la realidad denunciada por las víctimas. El Ministerio Público emitió un comunicado que no se ajusta a la verdad. Tenemos conocimiento por la misma vía de comunicación con nuestros familiares en La Loma, allá en el Rodeo, de que coaccionaron a unos extranjeros a grabar un video para decir que allí no se habían suscitado ningunos hechos y que se encontraban bien. Si el Ministerio Público inició una investigación y vio unos videos del procedimiento que realizaron los funcionarios del Rodeo 1, ¿por qué no se reunieron con nosotros los familiares que tenemos más de 90 días pernotando a las afueras del Rodeo? ¿Por qué no salieron a darnos una respuesta cuando nosotros hemos venido denunciando el horror que allí se vive y tenemos pruebas? Mientras las instituciones mantienen su lógica de confrontación, a pesar de que Jorge Arriaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, aseguró que se han beneficiado 8.000 personas con esta ley, pero la defensa de los derechos humanos vuelve a desplazarse desde fuera de los despachos y se instala una vez más en la presión de la sociedad civil. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El resumen informativo más rápido de la jornada solo aquí en Impacto en 60 segundos. 3 noticias y toda la información que debes conocer. Déjà vu de la miseria. Ciudadanos denuncian regreso de las filas por comida. La crisis alimentaria en Caracas se recrudece con jornadas de venta de alimentos que, lejos de ser un alivio, exponen la humillante realidad de cientos de ciudadanos sometidos a colas extenuantes en parroquias como La Candelaria en Caracas. El pasado 11 de abril, la espera desde la madrugada bajo sol y lluvia para adquirir productos básicos como pollo, harina y arroz por 3.800 bolívares evidenció la manipulación del hambre como mecanismo de control social tras la eliminación de programas como el CLAP. Mientras los precios en ventas escalan hasta los $7 según confirman fuentes a Impacto Venezuela, los caraqueños denuncian que la pobreza extrema se profundiza en medio de un colapso de servicios públicos donde los cortes eléctricos prolongados y la falta de agua completan un escenario de supervivencia diaria que parece no tener tregua. Criptofraude venezolano, 32.000 tokens fantasmas sacuden el mercado. Un esquema de USTD falsificado detectado desde Venezuela ha escalado hasta una denuncia formal ante el FBI, tras una estafa basada en la duplicación de metadatos en las redes de Ethereum y Binance Chains. El fraude que afectó a un ciudadano venezolano estadounidense consistió en el envío de 32.000 unidades de un token sin valor real que simulaba ser la criptomoneda estable en la billetera de la víctima. El abogado Ernesto Portillo, CEO de CryptoHorius, confirmó que el análisis forense on-chain
permitió consignar el informe técnico ante el Centro de Denuncias del FBI, demostrando que el eslabón más débil sigue siendo la ingeniería social y el robo de identidad. Pese a que en Venezuela la Providencia 04-2021 exige trazabilidad a los proveedores, este caso internacional refuerza que, ante la economía digital, la educación del usuario es la única defensa real contra el crimen cibernético. Moneda de cambio. Trump ofrece a China crudo venezolano como alternativa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este domingo que China envíe sus barcos para adquirir petróleo directamente en Venezuela como opción comercial ante la guerra con Irán y la sobrecapacidad productiva norteamericana. En una entrevista en Fox News, explicó que Beijing podría comprar crudo a un precio incluso más bajo, destacando que Venezuela ahora está ganando más dinero del que jamás ha ganado antes y nosotros estamos participando en esas ganancias, dijo textualmente el mandatario. La propuesta surge en medio de las tensiones por el suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio y en el contexto de una relación cercana entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping. El mandatario estadounidense también vinculó estos avances comerciales con el poder militar de su administración, asegurando que posee las mejores fuerzas armadas del mundo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advierte que los cubanos morirían para defenderse de una invasión estadounidense. En entrevista con NBC News, rechazó cambios en su régimen y negó la existencia de presos políticos. Frases que rememoran declaraciones de Nicolás Maduro antes de ser extraído de Venezuela por Estados Unidos. Escuchemos. Fighting, and there will be a struggle, and we'll defend ourselves, and if we need to die, we'll die, because as our national anthem says, dying for the homeland is to live. If you are attacked. No tengo temor, estoy dispuesto a I have no fear. I am willing to give my life for the revolution. Esto ha sido todo por hoy en nuestro noticiero matutino. Esperamos que la información compartida les sea de gran utilidad. Recuerden que pueden mantenerse actualizados a través de nuestras plataformas digitales www.impactovenezuela.com, @impactov en redes sociales y en nuestras próximas emisiones. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana con el favor de Dios.